Hola, ¿qué tal, gente de YouTube? Hice todo lo posible para traerles este capítulo rápido, así que aproveché mi día libre para dedicarme a escribir. No les puedo asegurar que el próximo salga con la misma velocidad, pero haré mi mejor esfuerzo. Les mando un gran saludo a los nuevos suscriptores y a todos los que siguen apoyando esta teoría. Sin más que decir, continuemos con la historia de ¿qué habría pasado si Ben 10 muere al final de Supremacía Alienígena y regresaba al inicio de Fuerza Alienígena? Capítulo 7. En una fábrica abandonada, Kevin y Gwen estaban luchando contra un tecadón, intentando retenerlo en lo que Ben llegaba. Kevin se encontraba acorralado, esquivando los letales disparos láser del robot, pero uno lograría impactarlo en el hombro. Desde el aire, Gwen lo entretiene disparando discos de maná, pero el tecadón lanza un ataque cargado que la hace perder el equilibrio. Afortunadamente, logra descender de forma segura diciendo: "Hay problemas". Kevin, adolorido por el impacto y con su cuerpo recubierto de concreto, responde: "¿Tú crees?". Gwen crea gruesos muros de maná para contener al tecadón, mientras pregunta con frustración: ¿en cuánto tiempo Ben estará aquí? Ya debería haber llegado. Sin embargo, el tecadón rompe fácilmente las defensas de Gwen hasta agotar su capacidad para crear más muros. Kevin se recupera y embiste contra el robot, conectándole un golpe que lo hace retroceder. Cuando intenta atacar de nuevo, el tecadón lo sujeta con su enorme mano y comienza a aplastarle la cintura. Al ver esto, Gwen forma una afilada cuchilla de maná y, con un movimiento preciso, corta la mano del tecadón, obligándolo a soltar a Kevin, gritando: "Déjalo ir". Justo cuando el tecadón se preparaba para aplastar a Kevin, Ben aparece transformado en frío. Traspasa la pared usando su intangibilidad y lanza una ráfaga de viento helado que congela al robot por completo. Hasta que al fin apareces, Tennyson, le reprocha Kevin. Gwen le pregunta molesta: ¿dónde estabas? Ben responde: "Lo siento, vine tan rápido como pude". En ese instante, el tecadón logra romper el hielo y le dispara a Ben. Este vuelve a hacerse intangible, dejando que el rayo lo atraviese inofensivamente. Mientras el robot continúa disparando y Ben lo esquiva, el héroe nota que el brazo amputado del tecadón intenta reconstruirse. Ben presiona el símbolo del Omnitrix en su pecho y cambia de forma de Goop. "Salgan de aquí, ahora", les advierte a Gwen y a Kevin. ¿Por dónde?, preguntó Kevin. Como respuesta, Ben disparó un proyectil de baba que derritió la pared al instante, dejando un enorme hoyo. De inmediato, Gwen creó una plataforma de maná para que ella y Kevin pudieran descender rápidamente a través de la brecha. Sin embargo, antes de bajar, Kevin se detuvo un segundo para recoger la mano que le habían amputado al tecadón. Mientras tanto, Ben, en su forma de Goop, se introduce por la abertura del brazo cortado del tecadón. Una vez adentro, comienza a expandir su cuerpo viscoso, provocando que el robot se infle hasta estallar en 1000 pedazos. La explosión esparce el cuerpo líquido de Goop por todo el lugar, salpicando las paredes y el suelo. Su proyector antigravedad lo junta rápidamente. Ben sale de la fábrica, reuniéndose con Kevin y Gwen, y vuelve a su forma humana. Gwen le reprocha a Ben diciendo: "Ben, para la próxima intenta no retrasarte tanto. Unos minutos más y nos hubieran hecho puré". "Lo siento, no volverá a pasar", dijo Ben, manteniendo su expresión seria. "Bueno, lo importante es que destruimos a ese tecadón", respondió Kevin, restándole importancia al asunto. Mientras hablaba, caminó hacia su auto y abrió el baúl con la clara intención de guardar la mano que le habían amputado al robot. Pero Ben lo detuvo al instante diciendo: "Espera, Kevin". Él se giró a verlo, sosteniendo la mano. "¿Por qué?". Ben caminó hacia él con paso firme, deteniéndose a escasos centímetros y extendiendo la mano. "Entrégame eso". Kevin frunció el ceño, apretando su agarre sobre la mano del tecadón a la defensiva. "¿Por qué? ¿Para qué lo quieres?".
Para destruirlo, le respondió Ben, con un tono que no admitía discusión. Kevin resopló con incredulidad. ¿Destruirlo? ¿Acaso te volviste loco, Tennyson? Esto es tecnología armamentística de punta. Podría usarlo para mejorar mi auto, o podríamos sacar una fortuna vendiendo esto en el mercado negro alienígena. Kevin, intervino Ben, con un tono serio, tú sabes cómo funciona la tecnología Tecadón. Sí, por eso es que la quiero para mejorar el auto. Entonces sabrás que está programada para reconstruirse y enviar señales de auxilio, dijo Ben, sin ceder. Es un riesgo de seguridad demasiado alto. Ben, al ver que no le entregaría la mano, le dice: hagamos un trato. Me dejas destruir el guante ahora, y la próxima vez que encontremos tecnología que no sea una amenaza, te la puedes quedar. ¿Qué te parece? Kevin se quedó en silencio, analizando la propuesta, visiblemente indeciso. Al notar su duda, Ben decidió ofrecer algo más. Y, si aceptas, también te ayudaré a mejorar tu auto. Kevin y Gwen enarcaron una ceja, mirándolo con escepticismo. ¿Y acaso tú sabes algo sobre esto? Dijo Kevin. Yo no, respondió Ben con total seriedad. Pero tengo alienígenas a mi disposición que sí pueden hacerlo. Kevin miró el guantelete metálico por unos segundos y luego soltó un bufido de resignación, entregándole el guante a Ben. Trato hecho, dijo, cruzándose de brazos con expresión severa. Pero que quede claro, Tennyson. Yo decido qué mejoras le haremos. Y si tu alienígena le hace un solo rasguño a la pintura de mi auto, te lo cobraré muy caro. Fiel a su palabra, Ben no dijo nada más. Caminó unos metros con el guantelete robótico y lo arrojó a una distancia segura en el suelo. Acto seguido, presionó el Omnitrix, transformándose en Echo. Echo se multiplicó, creando una docena de clones que rodearon la pieza de tecnología. Al unísono, todos abrieron la boca y desataron un devastador muro de sonido. La frecuencia fue tan intensa que la mano del Tecadón vibró violentamente hasta desintegrarse por completo, reduciéndose a un inofensivo polvo metálico. A unos metros de distancia, Gwen cubrió sus oídos con ambas manos, mientras que Kevin hizo una mueca de molestia, entrecerrando los ojos para soportar la intensa onda sónica. Un destello verde iluminó el lugar mientras los clones se fusionaban y Ben volvía a su forma humana. Esto nos ahorrará bastantes problemas, comentó con un tono calmado y pragmático, observando los restos pulverizados. Luego, se giró hacia Gwen y Kevin. Al notar la tensión que aún flotaba en el aire tras la discusión, su expresión se suavizó un poco. Vamos por algo de beber para bajar la tensión de todos. ¿Les parece? Kevin se destapó los oídos, que aún le zumbaban levemente, y miró de reojo el polvillo que antes era una valiosa pieza de tecnología. Soltó un suspiro de resignación y caminó hacia la puerta de su auto. Supongo, gruñó Kevin, abriendo la puerta del conductor. Pero que quede claro que tú pagas, Tennyson. Considéralo el primer abono por haber volado en pedazos mis ganancias. Gwen dejó caer los brazos y esbozó una leve sonrisa, aliviada de que la discusión hubiera terminado sin mayores incidentes. Me parece una excelente idea, coincidió ella, acercándose al vehículo. Un poco de normalidad después de pelear contra máquinas asesinas no nos vendría nada mal. Ben simplemente asintió, manteniendo su semblante tranquilo. Subió al auto en silencio. Luego de un corto trayecto, llegaron a Mr. Smoothie. Todos bajaron del auto y Ben les preguntó de qué sabor querían sus bebidas. Una vez que Gwen y Kevin le indicaron sus preferencias, Ben se encaminó hacia el mostrador. Fue entonces cuando, con el rabillo del ojo, se percató de la presencia de JT y Cash. En esta época esos dos todavía solían molestarme, pensó Ben con total frialdad, escaneando a ambos bravucones sin alterar su expresión. Pero esta vez no será así. Llegó al mostrador, pidió la orden y esperó en silencio. Luego de unos minutos, recibió las bebidas en una bandeja y se dirigió de regreso hacia donde estaban Gwen y Kevin.
Sin embargo, notó por el reflejo de los vidrios que JT y Cash se habían posicionado justo a la vuelta de la esquina, esperando para tenderle una trampa y hacerle tirar los vasos. Ben no cambió su ritmo. Continuó caminando con la misma calma, pero justo una fracción de segundo antes de doblar la esquina, detuvo su marcha en seco y dio un paso hacia atrás. En ese preciso instante, el brazo de Cash salió disparado desde la vuelta de la esquina, cruzándose en el aire a la altura perfecta para golpear las bebidas. Sin embargo, al haberse detenido Ben un paso antes, el brazo de Cash pasó de largo y golpeó únicamente el aire, dejando su torpe trampa totalmente expuesta frente a la mirada inexpresiva de Ben. Cash parpadeó, confundido por haber fallado, pero rápidamente la sorpresa se transformó en molestia. Salió de su escondite junto a JT, bloqueando deliberadamente el paso de Ben con una postura arrogante, negándose a quedar en ridículo frente a su amigo. Vaya, parece que el torpe de Tennyson tuvo suerte esta vez, se burló Cash, dando un paso amenazante hacia él. ¿Qué pasa? ¿Te crees muy rudo ahora? Ben no retrocedió. Sostuvo la bandeja con una mano y miró fijamente a Cash. Fue un movimiento lento y demasiado predecible, dijo Ben con un tono natural, carente de cualquier rastro de miedo o enojo. Les sugiero que se aparten de mi camino. No tengo tiempo para sus juegos. Lejos de intimidarse, Cash soltó una carcajada seca y cruzó una mirada de burla con JT. A unos metros de distancia, Gwen y Kevin finalmente se percataron de la situación. Al ver a los bravucones frente a Ben, Kevin dio un paso al frente, dispuesto a intervenir. Sin embargo, Ben lo notó de reojo y, con un sutil pero firme movimiento de cabeza, lo detuvo. ¿A quién le das órdenes, fenómeno? Gruñó Cash, borrando su sonrisa y levantando ambas manos con la clara intención de empujar violentamente a Ben por los hombros y derramar de una vez las bebidas. Sin embargo, la mente de Ben ya había calculado la trayectoria y la fuerza exacta del empujón. No retrocedió ni usó fuerza bruta. Simplemente, en el momento preciso en que las manos de Cash estaban a milímetros de tocar su chaqueta verde, hizo un movimiento lateral mínimo. Cash, que había puesto todo su peso y rabia en el ataque, no encontró resistencia alguna. Su impulso lo arrastró irremediablemente hacia adelante. Sus pies tropezaron con el vacío y, en una escena patética, se derrumbó pesadamente al suelo, aterrizando de cara con un sonido sordo contra el pavimento del estacionamiento. Las risas no se hicieron esperar. Todos los clientes que estaban en el lugar observando la escena comenzaron a burlarse del bravucón caído. JT se quedó paralizado, con la boca abierta, mirando a Cash y a Ben sin poder creerlo. Ben ni siquiera había alterado su equilibrio, ni había derramado una sola gota de las bebidas. Se limitó a mirar hacia abajo, hacia la figura derrotada y adolorida de Cash en el pavimento, con una indiferencia alada. ¿Podrías al menos ser original?, dijo Ben, con una voz monótona. Has hecho esta misma broma una y otra vez desde segundo grado, Cash. Es predecible y aburrida. Ben hizo una pausa, escaneando a Cash con lástima. No puedo creer que alguna vez te tuve miedo. Mira a tu alrededor. Nosotros ya hemos crecido. Todos maduraron, menos tú. Sigues siendo el mismo perdedor que necesita atormentar a los demás para sentir que vale algo. Qué patético. Sin agregar nada más, y dejándolo completamente humillado ante la mirada de todos, Ben reanudó su marcha con tranquilidad, llevando las bebidas intactas hacia donde lo esperaban Gwen y Kevin. Todos vitorearon diciendo: «Muy bien. Bien hecho, Ben». Cash se levantó del suelo avergonzado por la humillación y caminó lejos del lugar, seguido de cerca por JT. Ben llegó a donde estaban Kevin y Gwen, les entregó sus bebidas y les dijo: «Vámonos». Ya en la carretera, Gwen lo miró y le dijo: «Estoy orgullosa de ti, Ben. Pudiste darles una paliza a esos chicos». Kevin, con una sonrisa desde el asiento del conductor, agregó: «Yo habría acabado con ellos».
Ben mantuvo la vista al frente por un momento. Su expresión era tranquila, y respondió. No valía la pena, Kevin. Rebajarme al nivel de un par de bravucones no probaría nada. Kevin soltó una pequeña carcajada, sin apartar la vista del camino. Mírate nada más, Tennyson. Hablando como tu abuelo. ¿Quién eres y qué le hiciste al verdadero Ben? Bromeó Kevin. Gwen, cruzándose de brazos con una pequeña sonrisa, diría. Tiene un poco de razón. El Ben que yo conocía habría buscado cualquier excusa para transformarse y colgarlos del poste de luz más cercano. Ya en la noche, Cash caminaba furioso, pateando una lata. JT lo seguía de cerca, sin dejar de hablar. Amigo, ahora sí te ganó, le decía JT en tono burlón. Hubieras visto tu cara. Cuando él dijo. Cash se volteó bruscamente y le gritó. Nadie me hace eso, JT. Nunca. Tennyson me las pagará. Se la devolveré y todos se reirán de él. JT miró hacia los lados y notó algo en particular en la calle. Señaló diciendo. Oye. Es el auto de Kevin. Sí. ¿Y? Respondió Cash, de mala gana. Si fuera tú, lo destrozaría, sugirió JT con una sonrisa maliciosa. Dejemos a Ben para después. Si arruinas el auto de Kevin, todo el mundo sabrá que eres rudo. El más malo de la ciudad, hablarán de ello por años. Mientras tanto, en el interior del local, Kevin apoyó los codos sobre la mesa, adoptando una expresión inusualmente seria mientras miraba a sus compañeros. Oigan, he estado escuchando algunos rumores inquietantes estos últimos días, comentó Kevin, bajando el volumen de su voz. Tienen que ver con esa vieja base militar abandonada en el desierto, los Soledad. Quienes se han atrevido a cruzar por la zona aseguran que están pasando cosas inexplicables. Hablan de una extraña criatura que aparece de la nada, desintegra todo lo que toca hasta volverlo polvo, y luego simplemente se desvanece. Ben se mantuvo en absoluto silencio. No dejó que ninguna emoción alterara la frialdad de su rostro, pero su mente comenzó a trabajar a toda velocidad, atando cabos al instante. Los Soledad, pensó Ben. Ese es el punto de origen. Si esa criatura ya empezó a manifestarse, significa que la fractura en el espacio-tiempo ya empezó, y el profesor Paradox está por aparecer también. Ben estaba a punto de decirles que se dirigieran al desierto, pero antes de pronunciar una sola palabra, su mirada se cruzó con la ventana. El auto de Kevin ya no estaba. Kevin, tu auto, advirtió Ben, interrumpiendo abruptamente sus propios pensamientos. Kevin reaccionó de inmediato a la advertencia de su amigo. Olvidando por completo sobre los Soledad, se volteó de golpe. Al ver el espacio vacío en la calle donde segundos antes descansaba su mayor tesoro, la sangre le hirvió. Salió corriendo desesperado hacia la calle, seguido de cerca por Gwen y Ben. Al salir, la escena los paralizó. Cash y JT estaban empujando el auto hacia el borde de un acantilado cercano. Oigan. ¿Qué le hacen a mi auto? Gritó Kevin. Pero fue demasiado tarde. Cash y JT le dieron un último empujón. El auto cayó por la pendiente y se estrelló fuertemente contra un tronco, provocando que el cofre se abriera de golpe tras el impacto. Cash y JT corrieron cuesta abajo para huir. Kevin, Gwen y Ben descendieron rápidamente por el acantilado, pero los bravucones ya estaban muy lejos para alcanzarlos. Sin embargo, a Kevin eso ya no le importaba. Se acercó a su destrozado vehículo con angustia viendo el daño. Gwen, mirando el cofre abollado con tristeza, le pondría la mano en el hombro diciendo: «Ay, Kevin». Ben evaluó el daño por un momento y, con un tono calmado, le dijo: «Tranquilo, no fue tan grave. Se puede solucionar». Kevin se llevó las manos a la cabeza, mirando el cofre destrozado como si le doliera físicamente, y le lanzó a Ben una mirada fulminante. ¿Qué se puede solucionar? Fácil para ti decirlo, Tennyson. Exclamó Kevin, señalando el desastre.
Gwen se interpuso entre los dos, levantando ambas manos con suavidad para evitar que la situación escalara. Entiendo perfectamente que estés furioso, Kevin, dijo Gwen con voz firme pero comprensiva, pero pelear con Ben ahora no va a solucionar nada. Además, Gwen entrecerró los ojos y señaló hacia el auto destrozado, creo que tenemos un problema un poco más urgente. El impacto abrió el compartimento y algunas de tus cosas están tiradas. Kevin recogió las extrañas piezas que estaban en el suelo, metiéndolas de vuelta en el compartimento. Luego, cerró el cofre de un fuerte portazo, asegurándose de que se quedara cerrado. Ben se alejó un par de pasos del auto, y soltó un silbido agudo y fuerte hacia la oscuridad de los árboles. Kevin se cruzó de brazos, levantando una ceja con evidente incredulidad y sarcasmo. ¿A quién le silbas, Tennyson?, preguntó Kevin. Mejor gasta tu energía ayudándome a sacar el auto de aquí. Gwen también lo miró desconcertada. Se acercó a su primo, tratando de entender qué pasaba por esa cabeza suya. Ben, ¿qué estás haciendo exactamente?, preguntó Gwen, mirando hacia la oscuridad donde Ben había silbado. Sabes que no hay nadie más aquí, ¿verdad? Ben, manteniendo su postura tranquila, simplemente esperó diciendo: solo esperen y observen. De entre los arbustos, un pequeño sonido cibernético rompió el silencio de la noche, seguido de unos alegres y agudos ladridos que decían: Sheep, sheep. La pequeña masa verde y negra salió saltando felizmente hacia donde estaba Ben, el cual dijo: les presento a la solución a nuestros problemas. Sheep, ¿puedes arreglarlo? Sheep dio un ladrido afirmativo y se abalanzó sobre el cofre destrozado, comenzando a expandirse sobre el metal. Ben se cruzó de brazos, observando el proceso con una pequeña sonrisa. Te dije que no era tan grave, agregó Ben, mirando de reojo a un boquiabierto Kevin. Sheep se desprendió del cofre, saltando alegremente al suelo y dejando el metal completamente impecable. Kevin se acercó despacio, pasando la mano por la carrocería, asombrado al ver que no había quedado ni un solo rasguño ni abolladura. Increíble, no tiene ni un solo rasguño. Está perfecto, murmuró Kevin, casi sin poder creérselo. Kevin se quedó mirando su auto por un momento, respirando aliviado. Luego, bajó la mirada hacia el pequeño alienígena, que lo observaba con su único ojo brillante. Con una sinceridad poco común en él, Kevin se agachó y le dio unas suaves palmaditas en la cabeza. Gracias, amiguito, le dijo Kevin con una sonrisa genuina. De verdad, salvaste a mi bebé. Te debo una muy grande. Gwen soltó una pequeña risa, sorprendida por el lado tierno de Kevin, pero sin perder de vista la realidad de la situación. Bueno, me alegra mucho que tu bebé esté a salvo, Kevin, comentó Gwen, apoyando las manos en su cintura con una sonrisa. Y admito que este amiguito hizo un trabajo increíble, pero creo que estamos olvidando un pequeño detalle. Ben asintió, caminando con tranquilidad hacia el auto. Exacto, intervino Ben. Sheep lo dejó como nuevo, pero el auto sigue atascado en el fondo de este acantilado. Sin perder tiempo, Ben activó el Omnitrix. En un cegador destello de luz verde, se transformó en un mungosaurio. Aumentó su tamaño y masa hasta convertirse en una figura colosal. Se agachó, tomó el vehículo con cuidado entre sus enormes manos y subió por el acantilado. Al llegar a la cima, dejó el auto suavemente sobre el asfalto de la carretera y, en otro destello verde, regresó a su forma humana. Kevin y Gwen, la cual tomó a Sheep, no tardaron en subir y alcanzarlo. En cuanto Kevin vio su preciado auto a salvo sobre la vía, apretó los puños, con la mirada clavada en la oscuridad por donde habían huido los bravucones. Ahora sí, vamos a por esos idiotas que se atrevieron a meterse con mi auto, gruñó Kevin, listo para ir tras Cash y JT. Pero Ben se interpuso y lo cortó de inmediato, manteniendo una expresión serena. No, Kevin. Déjalos, dijo Ben con voz firme. No valen la pena.
Kevin lo miró con incredulidad, a punto de estallar de ira, pero la mirada fría e inquebrantable de su compañero lo detuvo en seco. Esa es una pérdida de tiempo, continuó Ben, adoptando un tono estrictamente táctico. Tenemos asuntos mucho más urgentes que resolver. Lo que estabas contando, los rumores sobre los Soledad y esa criatura que desintegra lo que toca. Esa es nuestra verdadera prioridad. Gwen asintió, captando de inmediato el enfoque de su primo. Ben tiene razón, apoyó Gwen. Si hay algo peligroso ahí afuera, no podemos darnos el lujo de ignorarlo por una simple venganza. Ben continuó diciendo. Vamos al desierto a investigar qué está pasando en los Soledad. Bien, masculló Kevin, caminando hacia la puerta del conductor. Pero si me los vuelvo a cruzar, me las pagarán. Ben simplemente asintió, tomó a Chip y subió al auto. Después de un largo trayecto, finalmente llegaron a los Soledad. Todos bajaron del auto, pero Ben decidió dejar a Chip adentro por precaución. Por cierto, comentó Kevin, rompiendo el silencio mientras caminaban hacia el muro de la base, los tipos de quienes escuché esos rumores no son confiables. Gwen se cruzó de brazos, mirándolo con evidente incredulidad. ¿No es una típica cosa de chicos rudos? Ya sabes, venir a un pueblo fantasma en medio de la nada a correr autos. ¿Cómo saberlo? Se encogió de hombros Kevin. Solo los conozco de la tienda de repuestos. Ben y Gwen voltearon hacia un lado del muro y notaron un grafiti pintado que decía, Kevin es genial. Ambos ignoraron el detalle y se concentraron en el lugar. El abuelo Max me contó que los Soledad fue una gran base militar en los años 50, explicó Ben, viendo la inmensa estructura. Una gran base de investigación. Sí, debió haber sido una investigación muy seria, añadió Kevin. Miren estas paredes. Han pasado 50 años y todavía es imposible pasar. Sin embargo, al girar la vista, Ben y Gwen notaron un gran agujero en la pared. Kevin parpadeó, desconcertado y dijo. No puede ser, eso no estaba ahí. Sin perder tiempo, subieron al auto, atravesaron el agujero y avanzaron un tramo antes de volver a bajar. El ambiente adentro era tenso y silencioso. Gwen, frunciendo el ceño, dijo. ¿Acaso se dieron cuenta que tiene forma humana? Ben se adelantó para examinar un rastro irregular en el camino. Se agachó y recogió algo de entre la tierra seca y dijo. Parece que algo atravesó la pared. ¿Cómo qué? Preguntó Kevin, acercándose con Gwen. Ben se puso de pie, sosteniendo el esqueleto petrificado de una lagartija. La misma cosa que dejó estas huellas por todos lados, respondió, mostrándoles el hallazgo. Además, miren esto. Es un fósil. Gwen miró lo que encontró Ben y luego vio a su alrededor, notando que el deterioro del lugar no tenía sentido, diciendo. Y no son lo único. Se acercó a una cabina telefónica destrozada, seguida de cerca por Kevin y Ben, diciendo. Es como si alguien convirtiera la pizarra en arena con tan solo pararse en ella. Kevin observó el teléfono destruido diciendo. Tal vez estaba esperando algo. La mirada de Ben fue más allá, rastreando la estela de huellas y destrucción que se adentraba en el complejo. El rastro sigue hacia la estación de policía. Y después, a esos departamentos. Kevin lo interrumpió, diciendo. Solo para aclarar, me están diciendo que algo entró aquí hace millones de años, pero estos edificios fueron construidos hace apenas 50. En ese instante, una extraña criatura apareció, desintegrando la poca vegetación del suelo a su paso. Kevin se agachó rápidamente y absorbió el suelo, recubriendo su cuerpo. Por fin algo que valió la gasolina, dijo, sonriendo con arrogancia y apretando los puños, listo para pelear. Pero antes de que pudiera lanzarse al ataque, Ben alzó su brazo para frenarlo. No, no lo ataques. Advirtió Ben, sabiendo lo que hace si se le toca. Gwen, elévanos. Sin dudarlo, Gwen conjuró unas escaleras de maná rosa bajo sus pies, elevándolos rápidamente para apartarlos del camino.
La criatura pasó de largo justo por debajo de ellos, rozando la base de un edificio cercano. Al instante, la madera y los cimientos se desintegraron como si hubieran envejecido siglos en un parpadeo, provocando que la estructura entera colapsara en una nube de polvo. La bestia continuó su camino, alejándose hasta desvanecerse en el aire tan rápido como había aparecido. Desapareció, susurró Gwen, aún incrédula por lo que acababan de presenciar. Bajemos, ordenó Ben, sin apartar la vista del lugar donde la criatura se había esfumado. Una vez en tierra firme, Gwen observó la montaña de polvo y escombros, que hasta hace unos segundos era un edificio. Por lo menos el edificio que destruyó no fue la biblioteca, dijo. Kevin la miró con una ceja arqueada, quitándose el recubrimiento de asfalto. ¿Te gustan los libros? Ben, ignorando el comentario, comenzó a caminar con paso firme hacia su objetivo. Debemos investigar qué es esa cosa. Vamos. Se dirigieron a la biblioteca de la base. Al entrar al polvoriento y abandonado lugar, encontraron una vieja computadora central. Sorprendentemente, Gwen logró encenderla y comenzó a rebuscar entre los viejos archivos de la red militar. Encontré vídeos e información, pero los archivos de video están muy dañados, informó Gwen. Sin embargo, dice que esta base fue construida para un proyecto del tiempo llamado Proyecto Paradoja. Kevin se cruzó de brazos, escéptico. ¿Quién escogería un desierto en medio de la nada, cerca de Bellwood, para hacer una investigación? La construyeron aquí por los grandes depósitos de cuarzo, explicó Ben. ¿Cuarzo? ¿Tiempo? Se burló Kevin. Tal vez intentaban construir el reloj más grande del mundo. Gwen lo cortó, señalando un documento en la pantalla. Miren, encontré algo más, pero su nombre fue censurado de todos los registros. Quien haya sido, su teoría de la paradoja fue la base de algún tipo de túnel experimental del tiempo. Ben, viendo la foto del científico en la pantalla, lo reconoció de inmediato. Profesor Paradox, pensó. Sin embargo, guardó el secreto. Caminando y diciendo: vamos. Debemos encontrar el lugar de ese experimento fallido. Llegaron a una cámara enorme que albergaba una gigantesca estructura de cuarzo. La maquinaria alrededor estaba extrañamente alargada y distorsionada, como si algo hubiera intentado absorberla o estirarla hacia un punto ciego. Parece mi casa después de la fiesta que hice el fin de semana, bromeó Kevin. Gwen ignoró el comentario, viendo a su alrededor y bajando la mirada, diciendo: miren, las mismas marcas. Esa cosa estuvo aquí también. Pudo haber venido y luego desaparecer, sugirió Kevin. O nació aquí, murmuró Gwen. De pronto, un ruido extraño resonó en la habitación. Kevin, instintivamente, absorbió una pared cercana, preparándose para pelear. Ben, sin embargo, caminó con calma hacia el origen del sonido, seguido de cerca por sus amigos. Al doblar la esquina, se encontraron cara a cara con un hombre de aspecto excéntrico y bata blanca. Ben, ¿ya nos conocemos?, preguntó el hombre, entrecerrando los ojos con una sonrisa enigmática. Ben lo miró fijamente, pero no respondió a la pregunta. Oye, ese es el hombre de la fotografía, dijo Kevin, señalándolo. El de la paradoja. Gwen se acercó, analizándolo de pies a cabeza. ¿No has cambiado nada, en 50 años? Oh, y es mucho más que eso, respondió Paradox con tranquilidad, sacando una bolsa de papel de su bolsillo. ¿Quieren un dulce? No, gracias, respondió Ben, cortante. ¿Quién eres? ¿Cuál es tu nombre?, insistió Gwen. ¿Leíste mi archivo? Esperaba que tú pudieras decírmelo. Lo olvidé hace cientos de años. Kevin abrió mucho los ojos. ¿Escuché bien?, dijo. ¿Hace cientos de años? Gwen se volteó de nuevo hacia el profesor. ¿Tú dijiste que? Por allá, la interrumpió Ben, señalando hacia adelante, anticipando el movimiento del científico. Paradox asintió. Por cierto, ¿no vieron una anomalía del espacio-tiempo, sí? Es muy grande, increíblemente destructiva y virtualmente imparable.
Al ver a Kevin y a Gwen con la boca abierta y sin saber qué decir, Paradox se encogió de hombros. No. Debí haber pensado en otro momento. Adiós. El científico atravesó una puerta. Kevin corrió a ver, pero del otro lado no había absolutamente nadie. ¿A dónde fue?, exclamó. Gwen se acercó lentamente a una ventana rota y miró hacia afuera. Está allá, dijo, señalando al científico, que ahora estaba plácidamente apoyado contra un poste de luz a varios metros de distancia. Debemos hablar con él sobre la criatura, sentenció Ben. Oh, sí. Hablaremos, gruñó Kevin. Después de que lo golpeé. Sin pensarlo, Kevin corrió hacia la ventana, destrozándola por completo. Pero al llegar al poste, el científico ya no estaba. Giró la cabeza y lo vio dentro de un edificio cercano. Kevin atravesó la pared a la fuerza para atraparlo, persiguiéndolo inútilmente a través de los escombros. Paradox simplemente reapareció al inicio, justo al lado de Gwen, quien lo miró boquiabierta. ¿Estaba adentro?, preguntó Paradox casualmente. Gwen, frustrada, comenzó a perseguirlo también, uniéndose a Kevin. Ben suspiró y simplemente caminó detrás de ellos, esperando a que se cansaran. Finalmente, se detuvieron. Paradox estaba de pie frente a ellos, ileso. «Es un espacio público, ¿lo sabían?», dijo. Al instante siguiente, su voz sonó a espaldas de ellos. Kevin se giró, furioso. ¿Por qué se mueve tan rápido? Paradox, que ahora estaba al lado de un edificio lejano, levantó la voz. ¿Quieren saber por qué me muevo tan rápido? Se llama caminar. En un parpadeo, apareció justo al lado de Kevin. Es muy fácil. Kevin no perdió la oportunidad y lo agarró bruscamente del cuello de la bata. Así está mejor. Cuidado con la bata, tiene 1200 años, le advirtió Paradox, sin inmutarse. De cualquier forma, gracias. Kevin, escéptico, dijo. ¿Gracias? ¿Por qué? Bueno, tenía el presentimiento de que si hacíamos ruido, él aparecería. Un rugido distorsionado retumbó a sus espaldas. Kevin se dio la vuelta y vio a la extraña criatura acercándose. Finalmente, algo que podemos golpear, sonrió Kevin, apretando los puños. No creo que esa sea una buena idea, advirtió Paradox. Gwen observó el rastro de la bestia y sus ojos se abrieron con terror. Esas huellas no son huellas, son edades. La criatura acelera el tiempo. Perfecto, murmuró Paradox. Kevin, ignorando la advertencia, se lanzó directo hacia la criatura. No lo hagas, Kevin, gritó Ben. Al ver que Kevin no lo escucharía, Ben golpeó el Omnitrix en un destello de luz verde, transformándose en fuego pantanoso. No tan rápido, feo, gritó Kevin, a punto de asestarle un puñetazo a la criatura. Justo antes del impacto, Fuego Pantanoso se interpuso y empujó a Kevin con fuerza, lanzándolo lejos de la criatura. Sin embargo, en la maniobra, el brazo derecho de Ben rozó el cuerpo del monstruo. El efecto fue inmediato. La piel vegetal de Fuego Pantanoso comenzó a marchitarse y pudrirse a un ritmo alarmante. Sabiendo exactamente qué pasaría, Ben no dudó. Con su mano libre, creó una bola de fuego y quemó una parte de su brazo para separarse de su propio brazo infectado antes de que el envejecimiento consumiera el resto de su cuerpo. El brazo cayó al suelo, convirtiéndose en polvo y cenizas en un instante. Kevin se levantó del suelo, aturdido y enojado. ¿Qué te pasa, Tennyson?, comenzó a quejarse, pero las palabras se detuvieron en su boca al ver cómo el brazo faltante de su amigo se hacía polvo. Mientras Paradox corría tras la criatura, que volvía a huir, Gwen corrió hacia Ben, pálida del susto. «Ben, ¿estás bien?», preguntó. Fuego Pantanoso miró el muñón humeante de su hombro y suspiró. «Sí, no te preocupes». Con un esfuerzo de concentración, enredaderas y raíces frescas brotaron violentamente de su hombro, entrelazándose hasta recrear su brazo por completo en cuestión de segundos. Kevin se acercó, visiblemente impactado y arrepentido.
¿Estás bien, viejo? Lo siento, no pensé que fuera a pasar eso. Ben lo miró con severidad, flexionando los dedos de su nueva mano para comprobar la movilidad. Por eso es que te dije que te detuvieras, lo regañó Ben, con frialdad. Si lo hubieras tocado, en el mejor de los casos habrías terminado como un anciano decrépito. Para la próxima, escucha primero y ataca después. En un destello de luz verde, Ben volvió a su forma humana. ¿Hacia dónde se fue la criatura?, preguntó de inmediato. Hacia allá, y ese extraño profesor la estaba persiguiendo, respondió Gwen, señalando el rastro de destrucción en la calle. Vamos tras él, ordenó Ben. Los tres subieron al auto. ¿Ahora hacia dónde vamos?, preguntó Kevin, arrancando el motor con un rugido. Pero antes de que pudieran avanzar, la criatura volvió a aparecer de la nada, bloqueando su camino. Lejos de esa cosa, gritó Gwen. Kevin dio marcha atrás bruscamente y pisó el acelerador a fondo, intentando perder a la criatura entre los callejones de la base. Sin embargo, la criatura los perseguía implacablemente. En un último intento desesperado, Kevin subió por una rampa, buscando saltar hacia otro lado. Pero, justo antes de que terminaran de elevarse, la criatura logró rozar el cofre del auto. El efecto fue devastador. El metal comenzó a oxidarse y carcomerse a una velocidad aterradora en pleno vuelo. Al momento en que aterrizaron pesadamente sobre el techo de un edificio cercano, el auto, incapaz de soportar el impacto debido a su envejecimiento acelerado, terminó de desarmarse por completo. Las puertas se rompieron junto con los neumáticos. Todos salieron del auto. Kevin cayó de rodillas diciendo: ¡No! Mi auto no. El auto no. Gritó, con el corazón roto al ver a su preciado vehículo reducido a polvo y óxido. Es muy fácil, sonó una voz tranquila detrás de ellos. Era el profesor, de pie como si nada hubiera pasado. Aunque debieron haber llegado aquí hace 6 segundos. ¿O es que el tiempo se va muy rápido? Gwen se giró, furiosa. Mejor dinos quién eres. ¿Y qué demonios es esa criatura? Kevin, aún en el suelo, lo miró con auténtica desesperación diciendo: ¿Puedes arreglar mi auto? El profesor soltó una pequeña carcajada incrédula. ¿Y cómo es que pretendes que haga eso? Viajo por el tiempo, no soy mecánico. Reparar tu auto significaría romper todas las leyes fundamentales del espacio-tiempo. Y además... Bien, suficiente, lo interrumpió Ben, dando un paso al frente con un tono de autoridad. Necesitamos detener a esa criatura ahora mismo. El profesor se detuvo y miró a Ben con renovada curiosidad, entrecerrando los ojos mientras lo estudiaba. ¿El mismo viejo Ben Tennyson?, murmuró el científico, sonriendo con astucia. Pero hay algo muy diferente en ti a como lo recordaba. Eres, más a como serás en el futuro. El cual, por obvias razones, no te lo puedo decir. Gwen intervino diciendo: ¿Qué puede decirnos, señor Paradoja? Los ojos del científico se iluminaron. Paradoja. ¡Ay, ese nombre sí que me gusta! Es genial, exclamó con entusiasmo. Muy bien, les contaré mi historia de una forma en la que puedan entenderla. Con una entrada, un desarrollo y un final. Empezaremos por la mitad. Acto seguido, sacó un antiguo reloj de bolsillo de su bata. Al abrirlo, el entorno a su alrededor cambió, sumergiéndolos en una proyección translúcida de los Soledad, tal y como era hace 50 años. Podían ver a los científicos de la época y la imponente maquinaria de cuarzo en pleno funcionamiento. Los Soledad fue construido gracias a mi ingeniosa teoría, explicó Paradox, caminando entre los fantasmas del pasado. Un túnel del tiempo utilizando las propiedades que descubrí en los cristales del cuarzo. Lo que nos permitiría tener acceso al pasado y futuro. Pues para ser un genio, creo que fallaste, lo cortó Kevin. Paradox no se ofendió, pero su tono se volvió solemne. No tienes idea de lo que hablas. Una pequeña falla de mi parte desestabilizó el experimento y dejó un hoyo en la fábrica de la realidad.
Fui introducido en el horizonte. Debí haber pasado 1000 años ahí. No envejecí ni necesitaba comer o dormir. Solo existir. Suena muy aburrido, volvió a interrumpir Kevin. Al principio me enojé, por supuesto. Pero después de unos años me aburrí de eso y pensé, es increíble. Comencé a aprender. Ahora tengo entendimiento completo del espacio-tiempo, permitiéndome viajar a cualquier lado y a donde yo quiero, sin problemas. Con un chasquido al cerrar el reloj de bolsillo, la proyección desapareció, devolviéndolos al presente sobre el techo del edificio en ruinas. Paradox guardó el reloj en su bata. Eso me permite viajar a cualquier lado y a cualquier época que yo quiera, sin ningún problema. Kevin miró a su alrededor, confundido. ¿Y dónde está tu máquina del tiempo? Ben cruzó los brazos y dijo. Él no tiene una máquina del tiempo, Kevin. Tiene un mapa en su cabeza. Paradox aplaudió, encantado. Exacto. Sé dónde están todas las puertas y todas las salidas. He pasado un par de vidas relacionando el tiempo, intentando hacer de la eternidad un lugar mejor. ¿Y cuál es la paga? Preguntó Kevin. El profesor se dio la vuelta con total tranquilidad, pero con voz más grave dijo. Por el momento, no hay ninguna compensación económica. En un abrir y cerrar de ojos, el escenario cambió abruptamente. Ya no estaban sobre el techo del edificio destruido. Ahora se encontraban en el interior de una antigua aula polvorienta, frente a una gran pizarra verde. Verán, continuó Paradox con tono natural, ignorando por completo la confusión de Kevin y Gwen, recientemente descubrí que una criatura alienígena va a causar problemas catastróficos por todo el universo. Por eso debemos detenerlo ahora, intervino Ben, con los brazos cruzados y sin mostrar la más mínima sorpresa por el repentino teletransporte. Gwen parpadeó un par de veces, tratando de ubicarse. Profesor, por la forma en que hablas, parece que tratas con monstruos muy seguido. Deberías saber cómo detener a este. ¿Qué tiene de diferente? El científico tomó una tiza y comenzó a dibujar diagramas complejos en la pizarra. Porque, a diferencia de los otros que he visto antes, este monstruo extradimensional fue arrastrado a nuestro plano de la realidad exactamente en el momento en que mi experimento falló. Oh, solo para estar seguros, lo interrumpió Kevin. ¿Es tu culpa? Si esa criatura ha estado aquí escondida durante 50 años, alguien se habría dado cuenta, razonó Gwen, analizando la situación. Paradox siguió escribiendo sin inmutarse. El tiempo es como un río. Se mueve, fluye y a veces crea remolinos. Hace 50 años, yo hice accidentalmente una alteración en ese río. Esta criatura fue arrojada a su presente, hace apenas unos días, para hacerle esto a su futuro. ¿Y cuál es el gran problema? Insistió Gwen. Todo lo que hace es destruir una base militar abandonada. ¿Por qué no la dejamos en paz y ya? Esa pregunta es mejor que se la hagan al hombre en la luna, respondió el profesor. ¿Y quién demonios es el hombre en la luna? Preguntó Kevin, harto de los acertijos. De pronto, el aula desapareció. El silencio más absoluto los rodeó. Sus pies flotaban ligeramente sobre una superficie gris y cubierta de cráteres, bajo la negrura inmensa del espacio estrellado. Yo, respondió Paradox con una sonrisa. Gwen miró a su alrededor, boquiabierta. ¿Estamos en la luna? No exactamente, la corrigió el profesor. Estamos en la luna de su futuro. Kevin se tocó la garganta de inmediato, presa del pánico. ¿Qué? Espera. ¿Y por qué no nos estamos asfixiando? Buena pregunta, dijo el profesor, restándole importancia con un gesto de la mano. Pero no es el punto. Imaginen cómo se verá la Tierra en 200 años con ese monstruo rondando por ahí, envejeciendo todo a su paso. Para aquellos que carecen de imaginación, la Tierra está justo ahí. El científico señaló hacia el horizonte lunar. Los tres jóvenes giraron la vista y se quedaron helados. La Tierra flotaba en el vacío, pero ya no era un vibrante globo azul y verde.
Era una esfera marchita, de un tono marrón grisáceo, estéril y completamente sin vida. ¿Por qué nos trajo a la peor versión posible de nuestro futuro?, preguntó Gwen, con la voz temblorosa. Oh, no te confundas, dijo Paradox con un tono lúgubre. Suponiendo que logremos detener a esa criatura, este es el mejor futuro posible. ¿No es una vista muy bonita, o sí?, resonó una segunda voz. Al frente de ellos, otro profesor Paradox, idéntico al primero, estaba de espaldas a unos metros de distancia con las manos en los bolsillos de su bata. ¿Qué estás haciendo aquí?, le preguntó el primer Paradox, alzando una ceja. Me permito a mí mismo sentir el impacto de mi gran falla, respondió el segundo. Kevin se frotó la frente, sintiendo que le iba a estallar la cabeza. Bien, ¿y quién es él? Es una paradoja temporal paralela, explicó Ben con total naturalidad, interviniendo para ahorrarles tiempo. El segundo profesor sonrió complacido volteándose. El joven Ben tiene una excelente idea de lo que es la metafísica temporal, lo cual le servirá mucho en su futuro. O en su pasado, murmuró Paradox. Kevin dijo. Déjenme ver si entiendo. Podemos respirar en la luna, pero no pueden arreglar mi auto. ¿Por qué habría de hacerlo?, preguntó el primer Paradox. Bueno, obviamente yo no lo haré, añadió el segundo profesor. Pero hagan lo que hagan, deben hacerlo rápido. El tiempo se acaba. En otro destello, la luna y la tierra muerta desaparecieron. Los cuatro regresaron de golpe al presente. Gwen, tratando de recuperar el equilibrio, miró al científico con urgencia. ¿Por qué regresar aquí? ¿Por qué no simplemente viajamos en el tiempo y detenemos el experimento desde su inicio? Así esto nunca pasaría. El profesor negó con la cabeza pacientemente. No es tan fácil como eliminar una energía de una situación fuera de lo temporal. No soy una energía, replicó Gwen, ofendida. El experimento que creó a la criatura también me involucra a mí, continuó el profesor. Si llegamos a eliminarlo, la Tierra se termina. Ben, sabiendo perfectamente todo lo que pasaría en el futuro, apoyó al científico con total seguridad. Tiene razón, Gwen. No podemos borrarlo de la historia. Él es alguien que ha ayudado a salvar el mundo. Paradox sonrió, captando de inmediato que Ben sabía mucho más de lo que aparentaba. Cientos de veces, de hecho, afirmó el profesor, guiñándole un ojo a Ben. Y en más de una ocasión, tú y yo hemos trabajado juntos para salvar al universo entero. Por cierto, él debe estar aquí en cualquier. Un rugido ensordecedor los interrumpió. La criatura apareció de nuevo, emergiendo de entre los escombros y dirigiéndose directamente hacia ellos. Es momento de activar tu reloj, le indicó el profesor. No hace falta, respondió Ben con una calma absoluta, extendiendo la mano. Dame tu bolsa de dulces. El profesor parpadeó, sorprendido por un segundo, pero luego sonrió ampliamente. Oh, vaya. Así que conoces bien cómo funciona esto. Toma. Ben abrió la bolsa justo antes de que la bestia los alcanzara y esparció un puñado de duros chicles por el suelo. Al pisarlos, la criatura se atascó, y su avance se redujo a un paso lento. Kevin lo miró, incrédulo. ¿Qué hiciste? ¿No desintegra todo lo que toca? No lo desintegra, lo envejece, corrigió Ben, sin apartar la vista del monstruo. Y los chicles tardan siglos en degradarse. Ahora, profesor, necesito que lo mantenga retenido. Gwen se alarmó. Pero dijiste que envejece todo. Lo va a matar. A él no le pasará nada, ya que existe fuera del tiempo, aseguró Ben. En ese momento, la criatura logró zafarse y empezó a avanzar de nuevo. Sin dudarlo, el profesor dio un salto y se aferró a la bestia, forcejeando con ella. Llévanos ahora al momento del accidente. Le gritó Ben al profesor. Pero te dije que... intentó replicar el profesor. Solo hazlo. Le dijo Ben. En un destello cegador, Ben, Gwen y Kevin fueron transportados 50 años en el pasado. Ustedes tres, al laboratorio, rápido.
ordenó Ben. Y profesor Paradox, mantenga esa cosa ocupada. El profesor, forcejeando con la criatura, dijo. Mantenerla ocupada. Soy un viajero del tiempo legendario, yo no mantengo las cosas ocupadas. Lograron entrar en donde se estaba haciendo el experimento. Un coronel del ejército hablaba severamente por un micrófono. ¿Seguro que esto funcionará? Su máquina del tiempo le ha costado a los Estados Unidos una fortuna, doctor. Al frente, en una habitación, un joven profesor Paradox, aún sin poderes y vistiendo su bata blanca, respondió con confianza. Por el costo, creo que no es nada comparado al sufrimiento humano durante la historia general. Los tres lograron pasar a la habitación. Gwen miró a Ben y dijo. Bien, estamos aquí. ¿Ahora qué? Ben respondió diciendo. Esa cosa jamás actuó como una bestia de otra dimensión. Todo lo que hizo, los destrozos, su forma de huir, hizo lo que cualquier persona asustada y confundida haría. Miren a la izquierda, señaló. El asistente miraba el portal encendiéndose temblando de miedo. Retrocedió presa del pánico y tropezó, chocando fuertemente contra una consola. La máquina estalló en chispas y el núcleo de cuarzo se desestabilizó, abriendo un vórtice destructivo. El portal comenzó a absorber todo a su paso. El joven profesor Paradox fue el primero en ser succionado hacia el horizonte. El asistente logró aferrarse desesperadamente a una máquina. ¡Auxilio! Gritó el muchacho, a punto de soltarse. Ben no perdió un segundo. Activó el Omnitrix en un destello verde y se transformó en un mongosaurio. Su enorme peso hizo que el vórtice no lo succionara. Ben, espera. Gritó Gwen. Te vas a quedar atrapado con él. Pero un mongosaurio saltó directamente hacia la zona de succión, logrando atrapar el brazo del asistente justo antes de que el vórtice se lo tragara. Ahora, Gwen. Dijo Ben. Gwen conjuró un disco de maná y lo lanzó con todas sus fuerzas hacia la máquina. El impacto destruyó el portal, deteniendo el experimento por completo. Afuera de los edificios, el profesor Paradox cerró los ojos esperando el impacto contra un edificio, pero el impacto no llegó. Abrió los ojos, y se dio cuenta de que a quien estaba sosteniendo ya no era el monstruo. Había desaparecido, y en su lugar sostenía a su asistente. Hugo. Por supuesto. Exclamó Paradox, dándose una palmada en la frente. Si fuera una serpiente, me habría mordido. Ben, de vuelta en su forma humana, caminó junto a Gwen y Kevin hasta reunirse con el científico y el asistente. Paradox miró a Ben con una sonrisa cargada de aprecio y respeto. Bueno, veo que no eres nada egoísta, dijo Paradox. Aunque lo habría descubierto eventualmente. En un repentino destello de luz, reaparecieron de nuevo en el presente. El profesor Paradox miró a su alrededor y sonrió satisfecho. Pues debo admitir que estoy impresionado, dijo, ajustándose la bata. Todos esos años atrapado en el horizonte y nunca se me ocurrió que el accidente no era mi culpa. Eres mucho más listo de lo que recuerdo, Ben, o algo cambió en ti. Ben asintió levemente, manteniendo su expresión serena, guardando su secreto. Gracias, respondió simplemente. Gwen miró a su alrededor y dijo. ¿Qué le pasó a él? ¿A tu asistente? Viví mi vida en las sombras, respondió una voz a sus espaldas. Un hombre mayor, apoyado en un bastón, apareció. Hugo. ¿Cómo has estado? Exclamó el profesor Paradox, acercándose con los brazos abiertos para saludarlo. Hugo aceptó el saludo con una sonrisa cansada. Bien, te ves muy bien. Y no te había visto en 50 años. Bueno, yo no te había visto a ti en 100.000 años, y debo decir que no te ves nada mal, bromeó Paradox. ¿Cómo fue tu vida? Hugo bajó la mirada, respondiendo con un tono cargado de melancolía. Buena, tuve una buena vida. Pero lo siento mucho por el experimento. Lo arruiné todo. Al final, nunca pude viajar en el tiempo. El profesor observó el rostro arrepentido de su antiguo amigo y su sonrisa se suavizó, llena de compasión.
¿Te gustaría hacerlo ahora?, le ofreció, extendiendo una mano. La expresión de Hugo cambió de inmediato. Sus ojos brillaron con una chispa de emoción olvidada. Sí, ya no tengo miedo. Es bueno escucharlo, asintió el profesor. Acto seguido, Paradox sacó su reloj de bolsillo. Con un simple clic, abrió un portal brillante. ¿Qué te parece si te enseño lo que es ver la eternidad? Los dos hombres cruzaron el umbral y, en un parpadeo, el portal se cerró tras ellos, desapareciendo en el flujo del tiempo. Gwen sonrió, diciendo: por lo menos ya tiene compañía. Kevin, sin embargo, cruzó los brazos, recordando su cruda realidad. Oh, muchas gracias por dejarnos aquí en medio de la nada. Gritó al viento, molesto. Vámonos. Debemos encontrar a Chip y prepararnos para caminar a casa. De pronto, a Kevin se le ocurrió una idea y miró a Ben con desesperación. ¿Cierto, Ben, tu mascota alienígena no podría reparar mi auto? Ben negó con la cabeza. Lo siento, Kevin. Chip solo arregla lo que está destruido, no puede rejuvenecer la materia. Oh, no. Gruñó Kevin, pateando el polvo. Ben, que había caminado unos pasos hacia la esquina de un edificio, se detuvo y miró algo que le llamó la atención. Pero creo que no lo vas a necesitar, dijo Ben, señalando hacia adelante. Ven a ver esto. Kevin aceleró el paso, temiendo lo peor. Pero al girar la esquina, sus ojos se abrieron de par en par. Ahí estaba su amado auto, estacionado y brillando bajo la luz de la luna. Oh, lo sabía. Gritó Kevin, corriendo hacia el vehículo. Gwen corrió tras él, igual de sorprendida. Se ve como nuevo. Kevin acarició el capó y se asomó por la ventana, admirando los interiores impecables. No solo se ve como nuevo. Está totalmente nuevo. Quedó como recién salido de la agencia. Paradoja, me retractó de todo lo que tenía pensado decir acerca de ti. Ben se acercó al parabrisas y notó un pequeño trozo de papel doblado bajo el limpiaparabrisas. Lo tomó y lo leyó en voz alta. Kevin, solo te recuerdo que si este auto entra en contacto con cualquier cosa de 1976, ten por seguro que explotará. Disfrútalo. Paradoja. Al terminar de leer, Ben subió al auto. En el asiento ya los esperaba Chip, moviendo la cola feliz de verlos. Kevin palideció ligeramente antes de subir al asiento del conductor. Tragó saliva y miró a sus amigos, y dijo con evidente nerviosismo. Bromea, ¿cierto? Es una broma de viajeros del tiempo, ¿cierto? Sí lo es, ¿verdad, chicos? Continuará.